Mi mano es diligente, estoy en un pacto glorioso. He entendido mi posición, disfruto la abundancia de la herencia. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en la sobreedificación. Bajo un mismo fundamento, en esta dispensación, sembramos con gozo y conocimiento. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. El evangelio que escuché me permitió participar de sus beneficios. También me hizo saber que soy un Dios y libre de todos los rudimentos. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Me congrego con los dioses que fueron edificados. Y ahora participamos en sobreedificación. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor.
que somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada del Dios vivo, a la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Un saludo a la preciosa amada en las naciones también, que es la misma amada, los mismos dioses, porque a nivel espiritual no hay lugares, no hay países, somos uno en el Dios vivo. Así es que un saludo a los preciosos dioses por otro lugar aquí en los lugares celestiales, y declarando y confesando, creyendo que son tiempos buenos, son tiempos maravillosos. Estamos entrando al 6º año de la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, al evangelio de la transformación. 6 añitos, entrando al 6º año. Y fíjese que los años en sí son buenos. ¿Ha oído usted que diga el mejor año? No, los años son iguales todos, los años son buenos todos. Lo que cambia es la gloria. Porque nosotros vamos, ¿cómo vamos? De gloria en gloria. Los años son iguales, todos son buenos. ¿Por qué? Porque usted tiene lo que
tiene que tener. Pero la gloria es la que cambia. Esa es la que va cambiando de gloria en gloria. Por eso es que es importante, sumamente importante, no importante, sino sumamente importante reunirnos, escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gloria viene por el oír. Y viene el oír el conocimiento del Dios vivo. Ahí, eso es todo. Entonces, si usted está oyendo, usted está guardado, usted está seguro, porque fíjese que lo precioso de esto es que cómo funciona esto. Que usted con oír está tranquilo, no tiene que hacer nada. ¿Sí? La obediencia está ¿en qué? En oír. ¿Por qué? Porque es haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Entonces, cuando usted oye, está trabajando el Evangelio en su vida. Entonces, no tiene por qué hacer nada usted para cambiar, para transformar, para renovar. No, usted está siendo renovado, pero no es que usted pueda renovar, sino está siendo renovado. ¿Cómo? Oyendo, el conocimiento lo renueva. Entonces, es la importancia de los años, de este nuevo año, es entrar en la gloria en la que estamos, crecer en el conocimiento del Dios vivo. Eso es lo más importante. Qué bueno, ¿va? Que estamos en la herencia de este tiempo y hoy va a ver que en la gloria en la que va el conocimiento es mucho más elevada, mucho más grande de la que hemos estado oyendo. Vamos a oír el clip. El clip habla precisamente de la obediencia. La obediencia. Solo hay dos cosas: obediencia y desobediencia. No hay más, no hay término medio. Más o menos obediente. No. Obediencia o desobediencia. La obediencia tiene una doctrina, la desobediencia tiene otra. La obediencia tiene unos beneficios, la desobediencia tendrá otros, pero no necesariamente beneficios. Pero entonces es importantísimo oír lo que Jesucristo hombre va a hablar de eso hoy. Así es que vamos a avanzar, oigamos por favor. Libro a los Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer del verso 7 al 10. Todos con Biblia, por favor, tome nota. Esto usted no debe darse el lujo de escucharlo así, y más si se confunde con esto, pues si no lo escribe y lo estudia. Esto es difícil de explicar para Pablo, quiere decir que estamos hablando de revelación. El apóstol Pablo recibió esto en el paraíso. Lo sacaron del cuerpo y se lo llevaron al paraíso. Pero tú estás en el cuerpo. Así que estamos hablando de palabras inefables que no le es dado al hombre explicar. Y tú las estás recibiendo aquí no fuera del cuerpo, sino con tu cuerpo. Cuando lo tengan todos, me dan un Abba Padre y comenzamos a leer. ¿Sí? Todo lo tenemos. Dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne. Como quien dice, después dejó los días en la carne y se fue, ¿qué? A un cuerpo glorificado. Como tú en los días de tu carne. Un día se habla de ti. Cuando tú salgas del cuerpo, van a decir, fulano de tal en los días de su carne hizo esto, padeció esto, le pasó esto. José Luis en los días de su carne. Tú en los días de tu carne. Cristo en los días de su carne. Porque tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. Si tú te has venido tratando en carne nada más, todavía tú no te conoces. Hoy es una buena oportunidad para que comiences a entender quién eres tú en espíritu, porque en los días de tu carne no son los mejores. Pero tenemos instrucciones para los días de tu carne. Él personalmente dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Está hablando aquí muerte espiritual, porque Él vino a morir. Él vino a morir.
O sea que no para librarlo de la muerte que él tuvo, sino de la muerte espiritual. Si él llega a pecar, entonces quedaba el mundo bajo las manos de Satanás para siempre. Toda la creación se perdía y desaparecía la creación. Pero dice, aquel que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, diga, aprendió la obediencia. Ese es el tema de esta noche, aprender obediencia. Porque tú y yo tenemos que aprender obediencia también. Eso se aprende. Eso no se sabe, pero se aprende cuando tú vives en un cuerpo. Qué lindo este mensaje. Aprendiendo, diga, aprendiendo obediencia. ¿Eso qué dice? Se aprende. Ahora, ¿cómo se aprende? Oyendo. Oyendo, porque es que mire, cuando usted oye, el oír lo está llevando a obediencia. Usted no necesita otra cosa. La obediencia está en oír la voz del Dios vivo. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Adán? ¿Por qué Adán cayó en desobediencia? Porque dejó de oír la palabra del Dios vivo. ¿Comenzó a qué? ¿A escuchar qué? Sus pensamientos, su mente. Y eso comenzó a llevarlo ¿a dónde? Fuera del Dios vivo. Por eso ¿qué le entró a Adán cuando desobedeció? Miedo. Es que oí tu voz y me dio ¿qué? Miedo. ¿Qué le dio? Miedo. Miedo, oyó la voz y no todos los días lo oíamos. Pero ¿por qué le dio miedo? Porque estaba oyendo otra voz. Y eso es lo mismo. Cuando usted deja de oír la voz de Dios, ¿qué voz va a oír? Es la que le venga. Entonces, lo importante es aprender la obediencia, escuchar, oír, ¿verdad? Y acuérdese que hay unos días, los días de su carne, decía, los días de la carne de nosotros ya pasó. Nosotros no vivimos en los días de la carne, pero ¿y si somos desobedientes y no oímos, qué va a pasar? Pues va a volver como que estuviera, no está, pero como que estuviera. Eso es. Entonces ahí vienen los pensamientos. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver un tema precioso. El tema lleva por título ¿Cómo despojarse del viejo hombre? ¿Cómo despojarse del viejo hombre? Bueno, lo primero es que el propósito de Dios fue hacer al hombre perfecto. No habría que despojarse de nada. ¿Cómo creó Dios al hombre? Pues lo creó perfecto. ¿Cómo era Adán? Dice, Adán era perfecto ¿en qué? En todos sus caminos. Y porque, o sea, la idea de Dios era hacer un mundo espiritual donde el hombre viviera sin enfermedad, sin trabajar, sin angustias, sin amarguras, sin nada, o sea, disfrutando la gloria que tenía. ¿Qué se le demandaba a Adán en el paraíso? Nada. Lo único era que se le dieron directrices. Y ahí, eso es lo importante. A él se le dieron directrices sencillas de cosas que no debía de hacer. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? Pasó por alto las directrices. Eso es todo. Entonces, muy bien. Cuando entró, entonces, fíjese, cuando entró la desobediencia, entró otro hombre. O sea que el hombre era uno, ¿sí? Pero cuando entró la desobediencia, entró otro hombre. Ahí mismo, en el mismo, se formaron dos hombres. Uno que conocía a Dios, uno que oía la voz de Dios, y el otro que comienza un hombre carnal.
Un hombre donde los pensamientos que se le metieron iban contra la doctrina de Dios. Y ahí se arruinó todo. Ahí fue donde se arruinó todo. Cuando él entró en desobediencia, se separa de Dios y se queda solo. Y entonces tiene que vivir conforme a los pensamientos que él tenía de él. Entonces comienza como un hombre con sufrimiento, con enfermedad, con trabajo, con todos los atributos de la humanidad que él mismo nos heredó, porque fue herencia de él, ¿verdad? Entonces, entró una nueva forma de pensamiento. Diga pensamiento. Él tenía un pensamiento por lo que oía, pero entró una forma nueva de pensamiento. Y eso lo llevó a separarse de Dios y a perder sus vestiduras de perfección y tener las mismas necesidades de todos los hombres. Porque usted entiende que el tiempo de la humanidad tiene millones y millones de años, porque los dinosaurios y todas esas cosas existieron, ¿o no? El hombre primitivo, todas esas cosas existieron. O sea, había una humanidad. Ahora, el hombre de Dios estaba en medio de esa humanidad, en un lugar especial para que él viviera feliz, pero humanidad había. Entonces él, al salir y separarse de Dios, entra en la humanidad. No dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que había más gente. Entonces se volvieron iguales que todos. Muy bien, entonces, en ese momento se forma un hombre viciado, del cual Dios dice que hay que despojarse. Quiere decir que para volver al hombre nuevo, para volver al hombre espiritual, primero hay que despojarse ¿de qué? Del viejo. Muy bien, para volver a la perfección. Esto, aunque Dios es el que lo lleva a cabo, no es que sea usted, pero le da la oportunidad a usted, mediante la obediencia o la desobediencia, de oír. Así es como Él lo lleva, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué lo lleva? A través de una doctrina, a través de un conocimiento, que lo lleva a despojarse del viejo hombre, mediante la obediencia. O sea, la base fundamental del hombre que está en la perfección es la obediencia. Vamos a comenzar el tema hoy en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, pero hay un modo. O sea, el hombre se despoja de las cosas viejas y es una nueva criatura, pero hay un modo. ¿Cuál es el modo que dice aquí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que, ¿qué es lo importante aquí? Estar en Cristo. Ahora hay que saber qué es estar en Cristo. Porque si no sabemos qué es estar en Cristo, entonces ¿cómo vamos a ver las cosas nuevas y cómo vamos a despojarnos de las cosas viejas? Está aquí entonces. Vamos entonces a entrar a entender qué es estar en Cristo. Y vamos para eso, vamos a ir a Gálatas, en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 15 y 16. ¿Estamos ahí? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, detengámonos aquí un momentito. Dice, en Cristo,
y hay que estar en Cristo, dice que no hay ni circuncisión, ni qué, ni incircuncisión. Eso quiere decir entonces que no es con carne, porque la circuncisión son los judíos y la incircuncisión, ¿quiénes son? Los gentiles. Pero aquí dice que en Cristo ya no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. O sea, que quiere decir que lo que se quitó fue la carne. Por eso todo aquel que hoy tiene carne no fue transformado, aunque la transformación fue para todos y llegó, pero no lo sabe. ¿Por qué no lo sabe? Por obediente. Porque ya lo oyó. ¿Por qué no lo sabe? Por desobediente. Porque le llegó la transformación y no quiso. Sencillamente. No se le roncó la gana. Eso es. Es que eso es todo. No se le roncó la gana. No, esto no es así y no es así. Nada. ¿Qué dijo José Luis? Mire, si esto es difícil de entender, estúdielo. Como quien dice, póngale atención a esto. Pues es difícil, entonces póngale atención. Y es lo mismo. Usted dígale a alguien que no cree, mira, ponerle atención a esto. No, eso no es así. Cuando una persona le contesta a usted, eso no es así, ¿qué es esa persona? Es una rebelde, es una persona que no tiene obediencia a la verdad. No le importa, solo le importan sus pensamientos. Entonces está en el viejo hombre. Muy bien, entonces estamos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces leamos el 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a qué regla? A que no haya ni circuncisión ni incircuncisión. Misericordia, paz y misericordia sea a ellos y al Dios, al Israel de Dios. ¿Qué quiere decir el Israel de Dios? El Israel espiritual, no el Israel físico, carnal, sino el Israel espiritual. Bueno, entonces, ¿qué es estar en Cristo entonces? Es andar sin carne. Esto es, sin circuncisión ni incircuncisión. Estar en Cristo, ¿qué es? La transformación. Es estar en una doctrina, un conocimiento sin carne, que cambia al que lo recibe. Y es una enseñanza dada por el Dios mismo. Fíjese la importancia de eso. Es una enseñanza dada por Dios mismo. Eso es estar en Cristo. Es saber en el momento en que Dios aparece para dar su doctrina. Eso es estar en Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver entonces en Efesios, vamos a seguir viendo esto que es importante. Efesios 4, 20 al 24. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿en quién? En Jesús. ¿En quién estaba la verdad? En Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero él no predicó. Entonces dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Usted no aprendió. ¿Qué aprendió usted de Jesús de Nazaret? Ahora es que usted está sabiendo. Pero usted aprendió ¿de quién? De José Luis de Jesús. O sea, fueron enseñados por él. ¿Quién fue enseñado por él? Nosotros. Está aquí. Entonces, si fueron por él enseñados conforme a la verdad que estaba en Jesús de Nazaret, porque era el Padre y él tenía toda la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjese, ¿cuándo empezó usted a despojarse del viejo hombre? Ciertamente Cristo muere y usted es una nueva creación, ¿sí o no? Sí, pero no lo sabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer para saberlo? Pues escuchar al Dios vivo. Entonces, el Dios vivo le comenzó a explicar de lo que tiene que despojarse. ¿Para qué? Para mostrarle cuál es la nueva creación
Es sencillo. Entonces, Dios le enseña cómo lo despoja y le enseña también cómo lo renueva. Porque si lo despoja, o sea, lo desviste para volverlo a vestir. Le quita las vestiduras que le puso Adán a su vida para volverlo a vestir de las que le dio a Adán. Eso es lo que está pasando hoy mismo, solo que como conocimos otro pensamiento, hay que ir limpiando ese pensamiento que estaba en nosotros para que venga la nueva creación a formarse en usted, que son sus vestiduras. Bueno, muy bien. Entonces, es importante que el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación con el que tú fuiste enseñado, te llevó a la transformación. Y en la transformación te tomó Dios en sus brazos y te comienza a enseñar. Eso es lo importante. ¿Cristo qué se hizo? Desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque te llevó al Dios vivo. Es que mire, es cuestión hasta razonado, es normal. Fíjate, si Dios le entregó el reino al Dios y Padre, ¿qué te está diciendo? Que había alguien más importante. Que cuando yo hago una misión, una función, entonces le digo, Padre, he hecho la misión o la función que tú me diste, el propósito lo desarrollé, terminé, aquí está, te entrego lo que es tuyo. Y entonces, ¿qué le va a decir el Padre? No, mijito, sigue trabajando. No, porque él ya conocía cuál era la obra del Hijo, cuál era la obra de Jesucristo. Cuando termina Jesucristo, el Dios y Padre toma control de la iglesia y de sus hijos, que ya no son hombres, sino ahora son dioses. ¿Y cómo los tiene que educar? Como dioses, enseñarles lo que Adán tenía al principio, que era perfecto en todos sus caminos. Estamos ahí entonces. Muy bien, entonces el que te enseña ahora es el mismo Dios, renovando tu mente y vistiéndote con este conocimiento. Para vestirte, tiene que desvestirte. Te despoja del viejo y te viste del nuevo. Ahora lo importante, ¿y cómo es esto? ¿Sí? Como aquel que está cantando, ¿y cómo es él? ¿Quieres saber, va? ¿Y cómo es esto? Bueno, se quita una doctrina para poner una nueva doctrina. ¿Por qué? Porque el viejo hombre, por estar viciado, se le dio una doctrina que era correcta para el viciado, pero cuando se te quita el vicio, porque tú entras de incorrupción a incorrupción, entonces te da otra doctrina que te renueva, ya no la misma. Entonces te quita la doctrina del viejo hombre para darte la doctrina ¿de qué? Del nuevo hombre. Imagínense los que no quieren la doctrina del nuevo hombre, no quieren dejar el viejo. Ahí estamos, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, la obediencia, volvemos, la obediencia es la base fundamental para vestirnos del nuevo hombre. Porque si Dios te está renovando tu mente, pero tú no quieres oír, y entonces viene a quejarse y a quejarse y a quejarse. No, Dios está haciendo su parte, pero para la única condición es que oigas. Por eso es que hay que oír. Bueno, estamos ahí entonces. Efesios 2, verso del 1 al 7. Está interesantísimo este tema, ¿verdad? Y miremos cómo fue el desarrollo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? ¿Qué quiere decir? Que ahora dice que opera, porque eso era allá atrás.
Pero dice, ahora opera en quiénes. Quiere decir, ¿cuál es la diferencia de los de antes con los que no obedecen? Ninguna, no obedecen, son hijos ¿de qué? De desobediencia. Y entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga, yo ya no estoy para vivir en ese tiempo. Pero ¿cuál es la clave aquí? Desobediencia o obediencia. Si yo soy obediente, entonces yo ya no soy de ese tiempo. ¿Por qué? Porque yo fui sacado de ese tiempo. A mí me transformaron. Ahora, si yo no salgo y no soy transformado, entonces estoy ¿en qué? En la misma desobediencia de antes, aunque esté transformado. Pero como no lo sé, no quiero oír. ¿Ha visto usted cuando decía, no oigo, soy de palo, tengo ojos de no sé qué? Y estaban oyendo, la gente que usted le decía así, estaba oyendo, pero él le decía, no oigo, porque no quería oír. Entonces, ¿qué para Pablo, qué está diciendo aquí? Pues se comporta igual como un hijo de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el mismo que operó en Adán. ¿Ve la diferencia? Muy bien. Vamos a ver, pues, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? Entonces, quiere decir, usted ya no tiene carne, ¿va que ya no? Pero ¿y si es un hijo de desobediencia? ¿Qué le vienen? Los mismos deseos. Pero ¿y usted ya no tiene carne? Entonces, dice, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de qué? ¿Qué le entró a Adán? Pensamientos. Unos pensamientos que no estaban supuestos a tenerlos él. Si yo hago esto, voy a ser más que Dios. Está sabroso, ¿eh? Miren los pensamientos. Y entonces, ¿qué lo hizo? Lo hizo, como él era un Dios, era igual que Dios. Pero él quería hacer ¿qué? Llegó un momento en que quería hacer ¿qué? No, si yo soy el jefe aquí, yo soy el rey, a mí me tiene cuidando todo lo hizo para mí, y además ya está viejito, diría él, vaya en el pensamiento humano. Bueno, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que los demás. Quiere decir que nosotros nos hicimos como los demás por razón de la herencia de Adán. Nos hicimos como todos, porque siempre fuimos escogidos. Somos hijos, pero nos hicimos igual que ¿qué? Que todos. No hay diferencia. Entonces, cuando uno no obedece y está en un espíritu de desobediencia, actúa de la misma manera que todos. Pero es que yo no soy igual que ellos. Pero el espíritu de desobediencia es el que dicta. Por eso la obediencia es importantísima. ¿Y qué es hacer la obediencia? Oír. Porque con la obediencia es, así es, lo que dijiste, eso está correcto. Esa es la obediencia. Entonces, bueno, sigamos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Aquí viene el primer corte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál es el amor con que nos amó Dios? Un conocimiento, una doctrina. Ese fue el amor de Dios. Entonces la misericordia de Dios viene en que tú eras un hijo de desobediencia igual que todos. Viene la misericordia y te comienza a dar una doctrina espiritual. ¿Para qué? Para que no seas igual que los demás. Y si tú ya no eres igual que los demás, eres un espíritu obediente, y entonces Dios te está formando, te está dando tus vestiduras, te está vistiendo conforme el evangelio. Eso es todo. Entonces dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate, por gracia sois ¿qué? ¿A qué vino Jesucristo? A salvarnos. ¿Sí?
por gracia sois salvos. Ahora, como tú eres salvo, juntamente con Él te resucitó y asimismo te hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿te salvó en dónde? En la gracia. Y como te salvó en la gracia, entonces te hizo sentar juntamente con Él, te resucitó primero, te transformó y te sentó juntamente con Él. ¿Dónde se sentó Él? En los lugares celestiales. Quiere decir que te comenzó a enseñar juntamente con Cristo. ¿Entiendes la función de Cristo? Muy bien. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir, fíjate, ni tú ni yo entendimos lo que era la gracia como la entendemos ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta en los siglos venideros ahora estamos reconociendo lo que era la gracia. Lo que era la gracia era precioso. ¿Te llevó a dónde? A ver las abundantes riquezas, pero hasta hoy las viste. En aquel tiempo decíamos amén y qué rico y ahí estábamos, pero ahora es que estamos conociendo las riquezas de la gracia. ¿Sí? Entonces vimos la misión de Jesucristo hombre, vimos lo que vino a hacer por nosotros, vimos hasta dónde nos llevó, vimos cómo nos dejó, porque es como que el reino no era un lugar físico, era un lugar espiritual. Al entregar el reino al Dios y Padre, ¿a quién es el primero que entregan? A ti. Porque no es un lugar físico, no es que este reino es tuyo, Padre. ¿Cuál reino? El reino es porque hay un rey. El rey de reyes es el Dios vivo. ¿Y quiénes son los reyes? Nosotros. ¿Ves? A nivel espiritual, hablando. Él era el rey de reyes en relación a los demás reyes, pero ahora no hay otro rey. Ahora solo está el rey de reyes y estás tú y yo en ese reino precioso. Entonces cuando le entrega es como decirle, Padre, te entrego a los que tú me diste. De los que tú me diste, ninguno se perdió, excepto, dice. Ahí está el desobediente, ¿va? Ahí está claro o no, excepto al que usted tenía que perder. ¿Eh? Entonces, de lo que tú me diste, ninguno se perdió. Tú me los diste y yo te los devuelvo. Enséñales tú, dales a conocer todas las maravillas que estaban preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué lindo eso o no? Ahora entiende quién es, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo no? ¿Quién no está en Cristo? ¡Ja! Pero aquellos creen que es seguir alabando a Cristo y es esperarlo, que venga, que me transforme. No, hombre, eso ya terminó. Qué lindo, ¿verdad? No siente una paz usted. Fíjese, yo no sé si usted lo nota, pero yo me siento ahora, a mí como me costaba hablar en el micrófono, me ponía tenso, porque uno ama tanto esto que uno quiere dar a conocer bien lo que el Dios vivo le está transmitiendo, ¿va? Pero ahora está tranquilo todo, sabiendo que es Él, haciendo Él en nosotros, pero con esta tranquilidad preciosa. Bueno, entonces estar en Cristo, como conclusión de esto que estamos viendo, estar en Cristo es entender la doctrina y saber que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Fíjese, una de las claves de estar en Cristo es salir de cuando Él enseñó. Así como nos mostró el Dios vivo las glorias de la gracia, también tenemos que salir de lo que Él enseñó. ¿Qué quiere decir salir? Se vuelve un rudimento. Si el Dios vivo aparece, lo de Cristo, ¿qué va a ser? Un rudimento, porque Dios no va a enseñar menos que el Dios vivo. Ya se puso a pensar.
Es que Jesús sabía más que el Dios vivo. No. El Dios todopoderoso, Él dio la sabiduría a Jesucristo hombre, pero el Rey, ¿quién es? Dios, el Dios vivo. Entonces, salir de cuando Él enseñó para aprender juntamente con Él. Quiere decir que ahora Él está en los lugares celestiales, ¿qué? Aprendiendo. ¿Juntamente con quiénes? Con nosotros. Así, igual como cuando se recuerda que decía Jesucristo hombre, hoy Pablo está aprendiendo en los lugares celestiales. ¿Se recuerda que él decía? Y hoy está aprendiendo Jesucristo hombre estas cosas que solo el Dios vivo las tenía y que a su tiempo las iba a dar. Él sin carne, sin cuerpo, perdón, y nosotros ¿con qué? Con cuerpo. Y sí, él sin carne y nosotros sin carne, pero con un cuerpo. O sea, aquí estamos en cuerpo humano y él está sin cuerpo, pero oyendo, porque son los ojos espirituales. Abrió los ojos del entendimiento. Muy bien. Ahora es que conocemos las abundantes riquezas de la gracia. Lo que José Luis nos enseñó, el Dios vivo nos las está reforzando. ¿Con qué? Con el entendimiento de lo que no se ve, porque lo otro era para ejemplo, lo que se ve, ahora es lo que no se ve. Hebreos 6.1, vamos a ir terminando. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del diablo. ¿De la doctrina de quién? De Cristo. O sea que la doctrina iba a quedar con unos rudimentos cuando apareciera ¿quién? El Dios vivo. Es que eso así tiene que ser, hombre. Si aparece otra cosa, por ejemplo, ¿se recuerda la primera computadora que hubo en el mundo? Una bestia de computadora grandísima y bien despacito. Y al rato, ¿cómo vino las que vinieron? ¡Pi! Y funcionan de una manera espectacular. Es lo mismo. Si está el Dios vivo, todo lo que hablaron se vuelve ¿qué? Y hay gente que quiere seguir oyendo lo mismo. Ya se puso a pensar. Hay gente que quiere seguir oyendo lo mismo. ¿Por qué? Porque están en esperanza, porque están esperando una promesa, porque no ha llegado para ellos lo que usted y yo tenemos. Entonces dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a dónde? ¿Qué era lo que tenía Adán? Perfección. ¿A dónde llegamos nosotros? A la perfección. ¿Y por qué seguimos? Porque nos siguen enseñando. Mientras nos enseñen, seguimos a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Oiga, ¿qué son lo que se habló allá? Obras muertas. De la fe en Dios. Quiere decir que si Dios llegó, la fe, ¿qué objeto tiene? Entonces se vuelve ¿qué? Una obra muerta. ¿Verdad? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, la doctrina de Cristo pasa a ser vieja al venir lo nuevo. Se anhelaba que Dios llegara y cuando llegó terminó la fe. Los rudimentos están en la fe, son obras muertas ahora. Dios está predicando y enseñándonos hoy y lo único que nos exige es la obediencia, que es oírlo. Primera carta a los Corintios 15, 19 y con esto terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más bienaventurados de todos los hombres. ¿Dignos de qué? De lástima. Entonces, oiga, es que eso,
¿Cómo pueden obviar una escritura del Evangelio como esa? Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿De cuántos? De todos, porque los otros no están esperando cosas de nada. Los humanos no están esperando nada, pero los hijos de Dios esperan. Pero si se quedan en Cristo, ¿son los qué? O sea que quedarse ahí es... ¿Y qué es quedarse? ¿En dónde? Miremoslo pues, porque lo tengo escrito aquí. Si seguimos nosotros ahí, en la doctrina de Cristo, y somos dignos de lástima, estamos en la fe, estamos en esperanza, estamos en la promesa, estamos en los rudimentos, en el viejo hombre y estamos en la carne. Si estamos en Cristo, estamos en todo eso. Entonces, estamos en una esperanza, estamos en la fe de que eso va a llegar, estamos en la promesa, estamos en los rudimentos, estamos en el viejo hombre y estamos ¿en dónde? En la carne. Y somos hijos de ira igual que los demás. ¿Por qué? Porque eso terminó. El Dios vivo está predicando hoy y no se quiere oír. Entonces, ¿qué? Pues Dios no va a dar marcha atrás porque unos no oyeron. Él dijo que la transformación era para todos. ¿Sí o no? La transformación es para los escogidos. En un abrir y cerrar de ojos serán transformados y eso vino para todos. ¿Por qué no están todos? Por desobedientes. ¿Qué más le va a decir? Y entonces, y es el mismo cuidado que nosotros tenemos que tener aquí, dioses. Mantener la misma obediencia. Porque no ves que el mundo, ¿qué corriente tiene el mundo? La corriente de Adán, ¿sí o no? El pensamiento que entró alejado de Dios, ¿sí o no? ¿Y tú con quién te relacionas todos los días? Con ellos. Entonces, por eso es que Dios te pide 2 días para que lo escuches. Y mejor si lo escucharas todos los días. Pero 2, entonces, ¿de qué te estás llenando alrededor del mundo? De pensamientos. Porque un pensamiento se te viene para acá. Tú ya no tienes carne, pero te dan un pensamiento. Y si tú te montas a la moto del pensamiento, cuando vienes a sentir, vas, pero como que fuera Harley Davidson. ¿Ah? Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros y para que el desobediente venga al oír la enseñanza del Dios vivo. No a nosotros, sino a oír la enseñanza del Dios vivo. Porque en el Dios vivo es el que está la gloria. En el Dios vivo es el que está el poder. Es el que está el honor, la gloria y la honra. Es en el Dios vivo, el único. Así que démosle un aplauso fuerte al Dios vivo. Y ese es el consejo para hoy, un consejo precioso. Y vamos a sembrar en primera carta a Tesalonicenses. Está hoy primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 1, versos 5 al 7. Dice, hablando Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han ¿qué? Creído. Entonces, note esto. Dice que Pablo llegó y no solo llevó las palabras, llevó también ¿qué? El poder de las palabras.
Y esa gente que oyó se volvió imitador ¿de quién? De Pablo. Y entonces vino todas las glorias que él estaba viviendo en un pacto inferior. Esto es en un pacto, diga un pacto inferior. Ahora, el pacto que nosotros del Dios vivo estamos recibiendo, ¿qué piensa usted? ¿Que las personas van a tener más beneficio o menos beneficio que los que tuvieron con Pablo? Más beneficio con el Dios vivo que lo que tuvieron con Pablo. Entonces, dioses, si nosotros tenemos la solución para que los dioses reconozcan la gloria del Dios vivo, sean llenos del poder que trae su palabra y se les dé una herencia preciosa, ¿tenemos que llevar eso o no lo tenemos que llevar? Si lo llevaron allá, lo tenemos que llevar hoy también. Y eso se necesita que hayan finanzas para hacerlo. Dios lo va a hacer como sea, con sus finanzas, sin sus finanzas. Pero qué lindo que Dios ha permitido que usted tenga en abundancia y disfrute y que pueda sembrar para llevar el evangelio, porque es la forma que Él ha querido siempre. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados por la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La gloria venidera que se habría de manifestar llegó cuando las promesas de la herencia se cumplieron al morir JH. Fuimos glorificados, no hubo más lucha, las aflicciones desaparecieron. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra herencia se manifestó y aún la creación misma fue liberada de la corrupción. La transformación se manifestó. La gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción. El Dios vivo nos amó. Dimos paso a la